Nuevamente con ustedes, Semillita de Amor, hoy martes 23 de marzo del año 2021. En el libro de Números, capítulo 15, desde el verso 27 al 31, dice lo siguiente. Si una persona pecare por hierro, o sea, por equivocación, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Eso dice el libro de Números. Los pecados de hierro, o sea, los pecados no intencionales o por ignorancia o por equivocación, Dios los perdona si la persona se da cuenta, los confiesa y los corrige. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Una vez que usted descubre su pecado, entonces debe confesarlo, porque si no, no prosperará. Dice, mas los que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, eso es para aquellas personas que cometen pecados no intencionales por ignorancia o por equivocación. Sin embargo, los que pecaban intencionalmente o deliberadamente sí recibían castigo. El motivo es que hay una actitud indebida hacia Dios. El libro de Santiago en el capítulo 4, verso 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, estas acciones y actitudes debían ser corregidas inmediatamente. ¿Por qué motivo entonces debía ser castigado el que peca intencionalmente? Por lo menos por 3 motivos. En primer lugar, el versículo 30 dice que aquel que comete un pecado deliberado, aquel que sabe que no debe cometerlo y lo comete, ¿cuál es el primer motivo? Dice que ultraja, o sea, blasfemia, desprecia, desvaloriza, ofende a Dios. Mire, aquellas personas que saben qué deben de hacer y cometen el pecado, están despreciando, están dándole sin valor a la palabra del Señor, está ofendiendo a Dios. Pero algo más, un segundo motivo es, dice el verso mismo 30, dice, tiene en poco la palabra de Dios. Y añade el verso 31 cuando dice que tiene en poco la palabra de Dios. Por lo tanto, acuérdense ustedes, por favor, del rey David. Él tuvo en poco la palabra de Dios y al tener en poco la palabra de Dios, infringió en 2 mandamientos. Adulteró y asesinó. Es por eso que Romanos en el capítulo 1, verso 28 al 32, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Eso dice el verso 28. La enseñanza de Pablo sobre el por qué una sociedad como la nuestra se degenera en males desenfrenados, depravados, en decadencia moral y destructivos, es porque no tiene la capacidad para reconocer el mal. Y en los versículos 29 y 32 de Romanos 1, describe los efectos de tener en poco a Dios y a su palabra, ya que rechazar a Dios, darle la espalda y seguir nuestros propios caminos en desobediencia es la causa de todos los males de nuestra sociedad y el mundo que nos rodea. El motivo, estamos teniendo en poco la palabra de Dios. En otras palabras, nos estamos burlando de Dios. Y Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y el tercer motivo es menosprecia la palabra de Dios en el versículo 31. Cuando sabemos que estamos pecando, muchas veces tratamos de hacerlo en secreto. ¿Quién peca en público? Tratamos de pecar ocultamente, que nadie nos vea. Ello implica menospreciar la palabra de Dios, ya que no le damos el valor o la importancia al libro de Dios.
No podemos separar a Dios de su palabra. Una persona que ama a Dios, fíjese, una persona que ama a Dios significa que también ama su palabra. Y cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios mismo. No hay ninguna otra forma de conocer a Dios. Ni nuestros sentimientos, ni la música, ni los sueños. Y cuando nosotros no obedecemos lo que leemos en la palabra de Dios en la Biblia, estamos despreciando a Dios mismo. Dios es tolerante, pero no puede permitir la desobediencia. Por consiguiente, trae consecuencias. El infractor debía morir por sus pecados. ¿Cuántos cristianos, mis queridos hermanos y amigos, se van secando y muriendo poco a poco, física, emocional y sobre todo espiritualmente? El motivo, desprecian y tienen en poco la palabra de Dios, no obedeciéndola. Por tal motivo, todo hijo de Dios debe tener mucho cuidado en sus acciones, ya que no solo debemos saber la palabra de Dios, sino sobre todo debemos practicarla. Semillita de Amor se despide una semana más de ustedes y si Dios lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.